Bueno, como siempre, como esta clase después la voy a subir a YouTube, voy a hacer algunos descargos de responsabilidad. Bueno, quiero decir que se escucha, ¿cierto? Sí, así con el dedito. Ya. Bueno, quiero decir que soy distribuidor independiente de Herbalife hace 20 años, que no soy profesional ni nutricionista ni profesional del área de la salud, y que todo lo que transmito es relacionado con 20 años de capacitación y entrenamiento hecho por los médicos de la compañía y principalmente por mi experiencia y resultado personal con el uso de los productos y tener una alimentación saludable, ¿ok? Y un estilo de vida activo. Así es que, dicho todo eso, vamos a comenzar. Hoy día nos toca hablar acerca de un tema que es bien interesante, sobre todo que hoy en día hay mucha gente que, si bien es cierto, no podemos salir, pero sí que está preocupado, enfocada de hacer actividad física, ¿no es cierto?, moverse un poquito más, y tiene que ver con el tema de la nutrición deportiva, ¿ya? Así es que vamos a hablar acerca de nutrición deportiva. Hay mucha gente que sale a correr, ¿no es cierto?, hoy día, que anda en bicicleta, que se compra bicicleta estática. O sea, hay muchas personas que están entrando en este tema de poder estar más saludable gracias a alimentarse mejor, ¿ok? Pero sea que tengas una vida común, o sea que tengas una vida en la cual estás haciendo deporte, es súper importante mantener el equilibrio entre los tres vértices de este triángulo que hablamos en la primera clase, ¿no es cierto? Que tiene que ver, o sea, el triángulo del bienestar, que tiene que ver con, obviamente, hacer la actividad física, pero además alimentarte correctamente, o sea, comer equilibrado y suplementar, ¿no es cierto? Sobre todo hoy día, ¿no es cierto? Suplementar es súper importante para poder asegurar que entran a tu organismo la cantidad de micronutrientes que necesita. Porque, como ya hablamos en otras clases, ¿no es cierto? Hoy día los vegetales, en general las frutas, las verduras, no tienen el mismo aporte nutricional que hace 20 o 30 años atrás, porque hay tierras sobreexplotadas, ¿no es cierto? Se cosecha verde para poder transportar, y todo ese proceso, ¿no es cierto?, hace que los vegetales vayan perdiendo nutrientes. Entonces, finalmente nos comemos un vegetal que antiguamente nos comíamos en verano, lo comemos en invierno y tenemos esas verduras o frutas todo el año, pero que han sido almacenadas en todo ese proceso, ¿no es cierto?, de cosecha temprana, tierra sobreexplotada y almacenaje, han ido perdiendo nutrientes. Entonces, la suplementación es súper importante, y más aún para la gente que hace deporte. Vamos a explicar por qué. ¿Okay? Entonces, con mi experiencia, he podido determinar, ¿no es cierto?, o detectar, o investigar, o sacar conclusiones, y he visto, a mi modo de ver, en mi opinión personal, que si bien es cierto, hay deportistas que hacen muy amateur, ¿no es cierto?, que ocasionalmente hacen deportes, trotan o sea, corren para entretenerse, o hacen deporte para entretenerse, se juntan a jugar a la pelota los fines de semana, o lo que sea, ¿no es cierto? Hay otros que también son como amateur, pero son un poquito más competitivos y que se entrenan un poquito más, ¿no es cierto?, y participan en algunos campeonatos, o corridas, o cosas así. Y están, ¿no es cierto?, los deportistas profesionales o elite, que son los que se dedican, ¿no es cierto?, y que su vida tiene que ver exclusivamente con el deporte, es como su profesión, ¿no es cierto? Y en general, a pesar de las diferencias, ¿no es cierto?, en el nivel de entrenamiento, en el nivel de actividad, hay como pensamiento en común, ¿no es cierto? Entonces, el primer pensamiento que he detectado en algunas personas es que dicen, no, pero es que yo hago deporte, no necesito comer bien, porque puedo comer lo que quiera, total, hago deporte. Corrí media hora hoy día, así es que me puedo comer los 3 completos que quiero, ¿no es cierto? Entonces, o puedo comer, no necesito alimentarme bien ni nada porque hago deporte. Y eso es a nivel amateur, a nivel competitivo, a nivel profesional, ¿no es cierto? Entonces hay gente que piensa que porque es bueno rindiendo en el deporte que hace, no necesita alimentarse bien. Y eso es tan poco lógico como decir, tengo un auto que corre Fórmula 1, que es campeón, que va primero en la categoría, ¿no es cierto?
pero entonces como es tan bueno, no necesito ponerle benzina de buena calidad, ni el mejor aceite, ni nada de eso, sino que da lo mismo total, el auto corre bien, ¿no es cierto? Es como ese pensamiento. De hecho, por ahí he visto algunos hashtags que dicen corro porque me gusta comer, entonces como que se sienten menos culpables al hacer deporte y comer lo que quieren, ¿no es cierto? Hay otro grupo que ya entendió que era importante suplementar, ¿no es cierto? Pero que durante el día, en sus horas normales, comen lo que quieran y se preocupan ya sea de hidratarse, tomar bebidas energéticas o con electrolitos, isotónicas, ¿no es cierto? O tomar algunos batidos de recuperación, cosas así. Pero solo en el antes, durante y después de su práctica deportiva, pero durante el resto del día siguen alimentándose mal. Y el tercer grupo, y que gracias a Dios cada día hay más gente que está entendiendo, es el grupo de gente que tiene una conciencia diaria de bienestar, como dice, ¿no es cierto? Y que entiende que no solo es hacer deporte y suplementar, sino que todo el día alimentarse de la forma correcta, ¿no es cierto? Y tener un estilo de vida saludable, obviamente con el descanso adecuado, etc. Y eso con el fin de mejorar su rendimiento y principalmente estar saludable. Entonces, un gran ejemplo para nosotros es uno de los patrocinados de Herbalife, ¿no es cierto?, que es Cristiano Ronaldo, que a sus 30, yo creo que ya tiene como 36 años, sigue siendo el futbolista mejor catalogado del mundo. ¿Por qué? Porque no solo entrena bien, no solo se suplementa, sino que en el día a día él tiene una nutrición adecuada, equilibrada y balanceada, ¿no es cierto? Entonces, físicamente está bien, muscularmente bien, ¿no es cierto?, saludable, y obviamente sigue siendo el número uno, a pesar de competir con futbolistas que son mucho más jóvenes que él. Entonces, existe una gran diferencia, ¿no es cierto?, entre estos tres grupos. Idealmente todo el mundo tuviera la conciencia de bienestar y nutrición, así como en la gente que no hace deporte también, ¿no es cierto? Que hay gente que no hace deporte y dice, bueno, no importa lo que coma, total, de algo hay que morirse, no sé si han escuchado esa frase. Yo tengo amigos que me dicen eso, bueno, total, de algo hay que morirse. Y yo digo, bueno, sí, lo importante, o sea, lo interesante o lo importante no es que te mueras o no, lo importante es que si te pasa algo y no te mueres, porque ahí sigues siendo carga a tu familia durante el resto de tu vida, ¿no es cierto? Otros que me dicen, no, es que yo no me gusta tomar suplemento y todas esas cosas porque me gusta comer de todo y me encanta comer. Yo digo, bueno, yo tomo esto porque a mí me encanta comer también. Entonces no quiero que algún día un médico me diga no puedes comer de esto, de esto, de esto, otro, porque tienes tal y tal y tal problema de salud. Entonces, con lo que he aprendido en estos 20 años y con mi experiencia personal, sé exactamente que una buena nutrición permite que una persona esté saludable. Haga deporte, no haga deporte, ¿no es cierto?, etcétera. Obviamente, mucho más con el deporte, que es uno de los vértices del tiempo. Entonces, las reglas de oro de un deportista: dice nutrición, deporte y actitud. Tres lados de la medalla de un ganador, ¿no es cierto? 20% tiene que ver con el ejercicio. Tú puedes matarte entrenando, ¿no es cierto?, para mejorar rendimiento, para hacer el mejor equipo de fútbol, de básquetbol, lo que sea, o hacer el mejor tiempo corriendo, pero si no aplicas el 80% nutrición, no hay vuelta, ¿no es cierto? Porque en algún momento el cuerpo te va a pasar la cuenta, te vas a lesionar, algún daño en las articulaciones, etcétera. Incluso sabemos que hay gente que se ha infartado haciendo actividad física. Y 100% actitud, que la actitud lo es todo en todo lo que hagamos en la vida, ¿no es cierto?, para que nos vaya bien. Entonces, hacer ejercicio requiere de disciplina constante, ¿no es cierto? No es un día sí, 10 días no, sino que es consistencia y perseverancia, ¿no es cierto?, ir buscando tu resultado personal, ¿no es cierto? Seguir el plan de entrenamiento, etcétera, ¿no es cierto? Si no eres deportista que compite, sino que haces deporte por alguna otra razón, ¿no es cierto? Igual, disciplina y constancia buscando el resultado que quieres tener, ¿no es cierto? No es lo mismo el entrenamiento de una persona competitiva al entrenamiento de una persona que hace deporte para bajar de peso, para sentirse mejor, ¿no es cierto? Lo otro es la nutrición, ¿no es cierto? Disciplina para elegir los alimentos. En la compra, ya vimos esa clase, ¿no es cierto? Cuando compras los alimentos, tienes que comprar los alimentos que te convienen, no lo que te gusta, ¿no es cierto?
la alimentación equilibrada, el plan de alimentación que esté de acuerdo al objetivo, con la cantidad de calorías, proteínas, ¿no es cierto?, que necesita, la suplementación deportiva antes, durante y después del ejercicio, muy importante, etcétera, ¿no es cierto? Tomar la suficiente cantidad de agua, los antioxidantes, etcétera. Y la actitud correcta, ¿no es cierto? Que estés constantemente entusiasmado, sonriendo, mentalidad ganadora, ¿no es cierto? Así como, pero ganadora no con el resto, sino que la competencia sea personal contigo mismo, que cada día quieras estar mejor, ¿no es cierto? Y que esa actitud correcta también te permita hacer las pausas adecuadas, ¿no es cierto? Dormir las horas adecuadas, descansar por lo menos una vez a la semana, ¿no es cierto? Del ejercicio, la idea no es hacer ejercicio los 7 días a la semana, sino que siempre dejar al menos uno para descanso, que puede ser también un descanso activo, saliendo a caminar o cosas así, pero no haciendo un ejercicio fuerte. ¿Ok? Entonces, la verdad es que todo esto de la nutrición es bien complejo porque hay muchos pasos entre medio. La nutrición deportiva, más aún, ¿no es cierto?, porque está enfocado en un resultado especial, pero, bueno, aquí dice 4, pero básicamente lo resumimos en 6 pasos. Abastecimiento, hidratación, reabastecimiento, reparación, recuperación y algo que se llaman adicionales, ¿no es cierto? Ahí donde dice 4, dice 6, ¿ya? Entonces, paso 1, abastecimiento, ¿ok? Como dice ahí, todas las actividades del organismo necesitan abastecerse de energía para realizar sus funciones. O sea, recibir las calorías que el cuerpo necesita, ¿no es cierto? Entonces, los principales combustibles que tenemos son los carbohidratos, que ya hablamos, ¿no es cierto?, en alguna oportunidad, que aporta 4 calorías por gramo, la grasa, que aporta 9 calorías por gramo, y las proteínas, que aportan 4 calorías por gramo. Los carbohidratos y las grasas son, se llaman nutrientes energéticos, digamos. ¿Por qué? Porque son los que principalmente aportan el combustible para que tú realices las funciones. Y la proteína, a pesar de aportar calorías, se llama plástico. ¿Por qué? Porque ayuda a reparar la masa muscular, los tejidos musculares, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, para la nutrición deportiva, para la energía, necesitamos incorporar carbohidratos y grasa, ¿no es cierto? Pero también necesitamos proteínas para reparar. ¿Ok? De estos 3 combustibles, el primero en metabolizarse son los carbohidratos, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú comes carbohidratos, lo primero, o sea, cuando comes un alimento equilibrado que tiene carbohidratos, grasas, proteínas, lo primero que tu organismo utiliza como fuente de energía son los carbohidratos. ¿Ok? Y se pueden almacenar, se almacenan unos pocos en los músculos, en forma de glucógeno, y otro poco en el hígado, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú haces algún deporte, lo primero que hace el organismo es utilizar el carbohidrato que está circulando en la sangre, ¿no es cierto?, que recién ingeriste. Cuando se acaba ese, va al que está almacenado en los músculos, y normalmente utiliza solo el glucógeno, ¿no es cierto?, que está almacenado en los músculos que estás utilizando. Entonces, si corres, aunque tengas glucógeno almacenado en la espalda, en los brazos, va a utilizar el de las piernas porque es el que está utilizando. Perdón. Y una vez que ese se acaba, ahí sí, perdón, tenía ganas de estómago. Empieza a utilizar el que está almacenado en el hígado, ¿ya? El segundo que se utiliza son las grasas. Y las grasas sí se almacenan. Bueno, ya sabemos que los carbohidratos que no se utilizan, ¿no es cierto?, se almacenan en forma de grasa, las que están en exceso, además, se transforman en grasa. Y la grasa en exceso también se transforma en grasa, ¿no es cierto? Entonces esta grasa sí se puede almacenar y es la reserva de calorías que tiene nuestro organismo para poder sobrevivir, ¿no es cierto? Y es algo que viene de la antigüedad, lo expliqué creo en alguna de las clases, que es cuando el ser humano tenía que cazar o recolectar o tenía que caminar grandes extensiones, ¿no es cierto?, para poder conseguir alimento. Entonces, lo que hacía era comer muchas calorías
y las calorías de más que comía, ¿no es cierto?, se almacenan en forma de grasa como forma de reserva para tener energía hasta la siguiente vez que consiguiera comida, que tuviera que cazar, ¿no es cierto?, o que tuviera que recolectar. ¿Ok? Entonces, nuestro organismo tiene ese gen. Entonces, cuando tú hoy día comes en exceso, si bien es cierto, no necesitas reservar porque hay mucho acceso a la comida, no tienes que salir a recolectar ni a cazar. De hecho, hoy día, con esto de la cuarentena y la pandemia, ¿no es cierto?, incluso los pedidos del supermercado te los llevan a la casa, o sea, todo está por delivery, entonces prácticamente no te tienes que mover, entonces no deberías almacenar grasa, porque no necesitas para sobrevivir, ¿ya? Pero la grasa se almacena. Y finalmente, ¿no es cierto?, las proteínas, que no deberíamos utilizarla como fuente de energía, sino que como parte de la estructura de los músculos, los tejidos, ¿no es cierto? Entonces, es súper importante en el día a día consumir las cantidades adecuadas de todos ellos. Adecuado significa que las proteínas estén dentro de la cantidad de proteínas que necesita y el resto, carbohidratos, grasa y todo eso, ¿no es cierto?, esté dentro de tu presupuesto calórico, dependiendo del resultado que quieras tener, ¿no es cierto? Cada uno de ustedes ya hizo un cálculo de calorías que quema, ¿no es cierto?, y en base a eso y al resultado que quieres tener, es la cantidad de calorías que debes consumir, y la idea es que entre las proteínas, los carbohidratos y las grasas, logres llegar a ese presupuesto calórico diario. ¿Ok? Y equilibrado, ¿no es cierto? Como es la filosofía de nutrición de Herbalife, ¿no es cierto? Que hay un porcentaje que sea de las grasas, que sean de buena calidad, ¿no es cierto? Otro porcentaje de las proteínas, otro de los carbohidratos. Estos porcentajes pueden variar dependiendo del tipo de ejercicio que hagas. ¿Ok? Por ejemplo, si necesitas hacer un ejercicio de largo aliento, hay días en que vas a requerir que el porcentaje de carbohidratos sea mayor. ¿Ok? Pero eso ya más específico lo voy a tratar de explicar un poquito más tarde. Y obviamente el descanso, la hidratación, etc. ¿Ok? Entonces, hablábamos de los carbohidratos. El primer abastecimiento o abastecimiento instantáneo de energía, que se llama, son los carbohidratos. Es la base para cualquier ejercicio físico. ¿Ok? Entonces, cuando haces ejercicios de corta duración y de gran esfuerzo o velocidad, el organismo recurre rápidamente a los carbohidratos, al glucógeno que tienes almacenado. ¿Ya? Pero si ese ejercicio, bueno, en los deportistas, eso se mide con las pulsaciones, o sea, un tema bien complejo que no voy a entrar en detalle ahora, ¿ok? Pero si tu rango de pulsaciones es mayor que el límite ese, tu organismo utiliza más carbohidratos que grasa, y si es menor que ese, para sostenerlo en el tiempo, ¿no es cierto? Cuando haces una carrera más larga, por ejemplo, estás andando en bicicleta mucho rato, a un ritmo en que puedes conversar, va a utilizar principalmente grasa y pocos carbohidratos. En cambio, si hace un ejercicio más fuerte, ¿no es cierto?, va a utilizar más el glucógeno y los carbohidratos que la grasa, dependiendo de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Entonces, a lo primero que recurre el organismo es a los carbohidratos cuando hace un ejercicio, por ejemplo, corre una carrera de velocidad, haces pesas, los ejercicios que hacemos nosotros también, ¿no es cierto? Lo primero que utilizamos son carbohidratos para la energía inmediata. ¿Ok? Cuando los futbolistas juegan, ¿no es cierto? También al principio utilizan los carbohidratos para hacer sus primeras carreras, etcétera, etcétera. Pero si vas a correr una maratón, por ejemplo, la velocidad a la que tienes que correr no puede ser la misma que la de un velocista, porque te consumirías todos los carbohidratos de una vez y no te quedaría energía para los otros 41 kilómetros, ¿no es cierto? Entonces, súper importante en ese sentido. Bueno, cada uno va sabiendo, ¿no es cierto?, dependiendo del deporte que hace. Pero lo importante en este punto es que lo primero que va a recurrir al hacer un ejercicio fuerte, ¿no es cierto?, son los carbohidratos. Cuando esos carbohidratos se acaban, empieza el organismo a sacar de las reservas de grasa. Pero la grasa es más difícil de metabolizar. Por eso que el organismo no la utiliza en un ejercicio de corto tiempo o de mucha velocidad o de mucho esfuerzo, pero por poco tiempo, ¿no es cierto? Entonces, como dice ahí, recurrimos a estas reservas cuando participamos en ejercicios de mucha resistencia y larga duración, ¿no es cierto? Entonces, es como que tienes un auto
que tiene dos fuentes de energía. Una que puedes utilizar rápidamente, que puede ser una energía eléctrica, por ejemplo, que está disponible, pero que la batería se acaba rápidamente si la usas por mucho rato. Y otra que es el combustible, o la benzina, o petróleo, lo que sea, ¿no es cierto? Que en este caso sería la grasa, y que es de más larga duración, pero es más difícil ocupar. Entonces, esta grasa va a recurrir tu organismo cuando el ejercicio sea largo. ¿Ya? Entonces, es súper importante en el día a día consumir la cantidad adecuada de carbohidratos, la cantidad adecuada de grasa y proteínas, ¿no es cierto?, para tener estas reservas, para tener los carbohidratos, ¿no es cierto?, que te permiten la energía inicial y todo eso. ¿Ok? Entonces, cuando tienes todo esto equilibrado, obviamente que vas a rendir mucho mejor en tu actividad física, ¿ya? Ahora, ¿qué es importante? Antes de una actividad física o una competencia, un entrenamiento, ¿no es cierto?, de larga duración, yo me imagino que han escuchado esto, sobre todo los que hacen triatlón o corren maratón o cosas así, se abastecen de muchos carbohidratos, comen tallarinatas y cosas así, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque necesitan incorporar todo ese glucógeno a los músculos para que duren la carrera. Pero no comen grasa. ¿Por qué? Porque la grasa utiliza mucha energía en digerirse, ¿no es cierto? Entonces, esa energía que podrías usar para la competencia o para tu entrenamiento, la va a estar utilizando tu organismo en la digestión. Entonces, es súper importante no consumir grasa antes de realizar una actividad física prolongada, ¿no es cierto? De hecho, en las mañanas, cuando tú antes del ejercicio, y ahí vamos a hablar un poquito en detalle de eso, la idea es que tomes batido, ¿no es cierto?, con algún carbohidrato, dependiendo del resultado que quieras tener, también lo vamos a hablar de eso, ¿no es cierto? Pero nunca palta o huevo, ¿no es cierto? Porque tienen un gran aporte de grasa que tu organismo va a demorarse en digerir, ¿ya? Espero irme explicando hasta ahora, ¿ya? Entonces, glucógeno para la energía inicial y para la actividad, ¿no es cierto?, de corta duración. Y las reservas de grasa para sostener la energía en el tiempo, ¿ya? Entonces, habiendo entendido esto, vamos a ver cómo se toman los productos según las diferentes fases de ejercicio, ¿no es cierto? Hablamos en general de la comida normal en el día a día, ahora vamos a ver específicamente cómo es la suplementación antes, durante el ejercicio. Entonces, lo primero que hay que hacer antes de hacer ejercicio es abastecerse de combustible, ¿no es cierto? Y abastecerse de combustible es principalmente abastecerse de fácil utilización, que es el carbohidrato. ¿Por qué? Porque ese carbohidrato que está disponible se va a utilizar al inicio, ¿no es cierto? Pero no vas a haber utilizado el glucógeno que está almacenado en los músculos, ¿no es cierto? Que viene almacenando, ¿no es cierto? Entonces, una vez que se acaba ese, recién el organismo va a recurrir al glucógeno, y después de eso, o sea, al glucógeno almacenado en los músculos, y después de eso va a recurrir al que está almacenado en el hígado. ¿Ok? Si no consumes carbohidrato al inicio del ejercicio, o sea, antes del ejercicio, el organismo va a recurrir inmediatamente al glucógeno. Entonces, obviamente, vas a rendir menos, te vas a agotar más rápido, ¿no es cierto? Entonces, dice, 30 minutos antes de la actividad, tienes que preparar un batido nutricional, dice diluido en jugo de fruta. Ahora, si estás en programa de bajar de peso, tiene que ser en agua, porque hay suficientes reservas en tu organismo, ¿ya? Con el carbohidrato que tiene el batido, es suficiente. De hecho, yo me tomo el batido sin jugo antes del ejercicio, pero le pongo 3 cucharadas de batido. Entonces así aumento más nutrientes y un poquito más de carbohidratos, pero que viene del batido, ¿ya? Cuando corro, me lo tomo con jugo. Ahí sí. ¿Por qué? Porque obviamente si voy a correr 15 o 20 kilómetros, necesito prolongar más la energía, ¿ya? Entonces, te tomas el batido media hora antes, ¿no es cierto?, para hacer ese abastecimiento de combustible. Si la actividad es mayor de 30 minutos, puedes agregar el Sport Activator. ¿Qué es el Sport Activator? Es un producto de Herbalife que tiene vitaminas del complejo B,
tiene algunos minerales, antioxidantes, pero lo más importante es que tiene algo que se llama L-carnitina. Y la L-carnitina lo que hace es acelerar la oxidación de las grasas. ¿Qué significa eso? Que permite que la utilización de las grasas sea más fácil de realizar. Y al utilizar más fácil las grasas, el organismo puede recurrir a esa fuente de energía mucho más rápido, ¿no es cierto? Entonces, aunque se te esté acabando el glucógeno, la grasa se utiliza como si fuera carbohidrato, digamos. O sea, no es tan así, pero en el fondo es mucho más fácil que se pueda utilizar como fuente de energía. Y al suceder eso, pasan dos cosas. Uno, te aumenta el rendimiento, te mejora mucho el rendimiento, te mejora también la resistencia, ¿no es cierto? Pero además evitas que el organismo empiece a degradar la masa muscular para transformarla en azúcar, ¿no es cierto? Y se utilice como fuente de energía. Entonces previenes la degradación muscular también cuando tomas el Sport Activate. Ahora, esto es actividad continua de más de 30 minutos. O sea, si vas a hacer bicicleta estática 30, 40 minutos o una hora, te conviene tomarlo. Se toman 3 cápsulas media hora antes del ejercicio. Si vas a hacer, no sé, 10 minutos de pesa o no vas a hacer un ejercicio aeróbico o cardio, no es tan importante tomarlo, ¿ya? Es súper importante cuando el ejercicio es continuo y de larga duración. O sea, puedes tomarlo también en el otro caso, tal vez 1 o 2 para ayudar un poquito, pero principalmente está pensado en ejercicios cardio, ¿no es cierto?, que duren más de 30 minutos. Si vas a nadar, a correr, o incluso si haces baile entretenido, por ejemplo, pero continuo de media hora y fuerte, también, ¿no es cierto?, o algún ejercicio, ¿ya? Y obviamente, antes del ejercicio puedes hidratarte e incorporar productos que te ayuden a tener más energía, ¿no es cierto?, y a pensar mejor, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, puedes tomar NRG, que te ayuda con la circulación sanguínea y ayuda con la alerta mental, ¿no es cierto? Es un vasodilatador, siendo un vasodilatador permite que la sangre circule mejor y eso ayuda a que tu organismo se oxigene de mejor forma y si llega más oxígeno a las células hay más energía, entonces es súper importante. El té de hierbas, que también te ayuda con el tema del metabolismo, ¿no es cierto? A quemar más calorías durante el ejercicio, entonces queman las calorías del ejercicio más las que quema el té, y el CR7 Drive también puedes tomarlo antes, pero no en cualquier ejercicio. O sea, en el ejercicio que hacemos nosotros, por ejemplo, en las mañanas, no necesitas tomar el CR7 Drive antes. ¿Cuándo necesitas tomar el CR7 Drive antes? Cuando el ejercicio es muy largo, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, no sé, para un futbolista antes del partido de fútbol, ¿no es cierto? Ahí la recomendación sería tomarlo antes, durante y después. Para un maratonista también, o sea, una persona que entrene y que corre 8, 10, 15, 20 kilómetros, ¿no es cierto? También tomarlo antes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el CR7 Drive lo que hace es aportar electrolitos. Los electrolitos son el sodio, el potasio y el magnesio. Y el sodio y el potasio mantienen el equilibrio de las sales dentro del organismo. Cuando uno suda, elimina líquidos, pero además elimina sales. Y esas sales, ¿no es cierto?, que faltan en tu organismo, hacen que te deshidrate y te canses más rápido. Cuando se produce un desequilibrio en esos electrolitos, ¿no es cierto?, te agotas más rápido. Y el magnesio también ayuda el magnesio más todo el resto en conjunto, ayuda a prevenir los calambres, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú te deshidratas y pierdes electrolito y líquido, es más fácil que tu organismo se acalambre. O sea, que tus músculos se acalambren cuando el ejercicio es de larga duración. Entonces, el CR7 Drive tiene esos componentes para ayudar a que recuperes los electrolitos, se produzca este equilibrio, prevengan los calambres, te hidrates correctamente, pero además tiene algunos carbohidratos y el aporte de carbohidratos ayuda a que te dé más energía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en lugar de utilizar el glucógeno que está almacenado, vas a ir utilizando el que estás consumiendo, y tiene glucosa, ¿no es cierto? Y la glucosa es uno de los principales nutrientes para todo lo que tiene que ver con la energía a nivel cerebral. Y eso permite que tu cerebro esté más activo, piense y decidas mejor.
Entonces, y además tiene vitaminas del complejo B, que son vitaminas que te aumentan la energía a nivel celular. O sea, es algo que está científicamente hecho. ¿Y cómo lo hicieron? Le dijeron a Cristiano Ronaldo, por eso se llama CR7, ¿no es cierto? Que Cristiano Ronaldo, ¿no es cierto? Que qué necesitaba él para mejorar su rendimiento. Entonces él dijo, necesito un producto que tenga esto, ¿no es cierto? Los electrolitos, etc. Y una cosa súper importante, dijo él, que necesitaba algo que lo ayudara a pensar y decidir rápido, porque cuando a él le llega una pelota a los pies, tiene que decir rápidamente qué hacer, porque si no ya tiene tres defensas al lado de él, ¿no es cierto?, tratando de quitarle la pelota. Entonces, te da esa capacidad de poder decidir y pensar mejor, ¿no es cierto?, durante el ejercicio. Entonces, tomarlo antes, para un ejercicio de larga duración, es fantástico, ¿ya? No para un ejercicio cortito, o sea, si vas a salir, si vas a hacer 15 minutos de bicicleta, no necesitas hacerlo. Si vas a ir al gimnasio a hacer pesa y la mitad de la clase vas a estar sacando fotos en el espejo y la otra mitad un par de levantamientos, tampoco lo necesitas. También tiene que ver con cuánto sudas, ¿no es cierto? Y el tipo de ejercicio que hagas, ¿ok? Segundo paso, después del abastecimiento, es la hidratación, ¿no es cierto? Entonces, súper importante consumir líquidos más o menos cada 15 minutos. Aquí, cuando hacemos las pausas, ¿no es cierto?, entre una serie y otra, tomamos un par de sorbitos de líquido, pero cuando hay un tiempo más prolongado de ejercicio, es súper importante cada 15 minutos tomar entre 150, tal vez hasta 200 cc de agua, porque vas perdiendo mucho líquido en el proceso, ¿ya? Y obviamente ese líquido puede ser agua o puede ser el mismo CR7 Drive, ¿no es cierto?, con NRG. Yo cuando salgo a correr, mezclo CR7 Drive con NRG y es espectacular, ¿no es cierto?, porque me da energía y me ayuda a recuperar los electrolitos y tal, como expliqué. Sobre todo cuando las carreras son largas. Igual, cuando hago clase acá, le echo una porción de CR7 a la botella entera, entonces me lo voy tomando antes, durante y después, y voy recuperando las sales, ¿no es cierto?, que perdí. Puede agregarle té de hierba a la hidratación también, para acelerar el proceso de quema de grasa, y la idea es no deshidratarte. Mucha gente piensa que se pesa, va al gimnasio, va a hacer ejercicio, y después se pesa y pesa 2 kilos menos, y dice, ay, bajé 2 kilos en mi clase, y al otro día tiene el mismo peso, tal vez un poquito más, ¿ya? Cuando tú bajas de peso en una clase de ejercicio es porque perdiste el líquido. Entonces es súper importante que te hidrates durante la clase o durante el entrenamiento para que no se produzca esa pérdida de líquido, porque si no, te deshidratas, ¿ya? Entonces, súper importante mantenerse hidratado en todo momento. Paso 3, reabastecimiento y reparación. Y aquí voy a hacer una pausa porque tengo que ir a buscar algo. Espérenme un segundito. Propósito de hidratación. Ya, sigamos. Perdón. Entonces, reabastecimiento y reparación, ¿ya? Son dos cosas, pero que se hacen en los mismos tiempos. Entonces, como explicamos en muchas clases, y lo voy a explicar un poquito más profundo ahora, dentro de los 30 minutos después de terminado el ejercicio, se produce algo que se llama ventana metabólica. En realidad, cuando uno hace ejercicio, y sobre todo cuando uno hace un ejercicio cardio, que aceleró mucho el pulso, ¿no es cierto?, y está así como potenciado, ¿no es cierto?, y se siente, durante todo el día, prácticamente todo el día, uno está así como súper activo, ¿no es cierto?, el metabolismo queda más intenso y todo eso. Pero
en la medida que va pasando el día, esa condición va disminuyendo. Lo mismo pasa con la capacidad de absorción de nutrientes, ¿no es cierto? Que en la medida que va avanzando el tiempo, es menor. O sea, me refiero a capacidad de recuperar energía, reparar tejido, etc. Entonces, el periodo en que mayor capacidad de absorción tiene el organismo es en estos 30 minutos después del ejercicio, que se llama ventana metabólica, ¿no es cierto? Donde el organismo tiene mayor capacidad de absorber los carbohidratos para recuperar la energía. Acuérdate que cuando hiciste ejercicio, utilizaste el carbohidrato que te comiste, más el que está almacenado, ¿no es cierto? Entonces, tus células están sin energía. Entonces, lo primero que hay que hacer es recuperar la energía, porque si no uno queda como tirado hacia, ¿no es cierto? Estrellita de mar, como decimos acá. Y para reponer, ¿no es cierto?, el glucógeno que sacó de los músculos. Y lo otro es la proteína, ¿no es cierto?, que se utiliza para hacer las primeras reparaciones de los músculos dañados. Porque cada vez que tú haces ejercicio y utilizas algún músculo, esos músculos se rompen. Y por eso es que duelen después, ¿no es cierto? O sea, no tendría lógica que dolieran porque sí. Duelen porque la fibra muscular se rompió. Entonces, la forma de repararla es con materia prima. Y la materia prima se llama proteína, ¿no es cierto? Porque la proteína se transforma dentro del organismo en aminoácidos y esos aminoácidos después se transforman en proteínas que forman la masa muscular. Entonces, la forma de reparar la masa muscular, ¿no es cierto?, es incorporar proteína, y lo más importante es dentro de esta ventana metabólica, y ojalá lo más cerca del término del ejercicio, ¿no es cierto? Tenemos 30 minutos, pero ojalá sea en el minuto 1 de terminado el ejercicio que incorporemos estos carbohidratos y estas proteínas, ¿no es cierto? Entonces los músculos se van a reparar en los periodos de descanso, pero siempre y cuando tengan la materia prima adecuada. Si no tienen la materia prima, no tienen cómo repararse, ¿no es cierto? Y si no tienen cómo repararse, van a quedar rotos. Es como que te hiciste un corte, ¿no es cierto?, y lo dejaste abierto. Demora mucho en cicatrizar. En cambio, si hace algún tratamiento para que cicatrice rápido, obviamente ese proceso va a suceder mucho más rápido, ¿ya? Entonces, tenemos dos opciones con los productos de Herbalife para hacer este reabastecimiento de reparación, o el famoso batido de recuperación que llamamos, ¿no es cierto? Uno es tomar el batido nutricional normal, ¿no es cierto?, 2 cucharadas más 1 cucharada de proteína, ¿ok? Eso te da, incluso pueden ser 2 cucharadas de proteína, ¿ya? Eso te da la cantidad de proteínas, carbohidratos y micronutrientes necesarios para poder hacer esa reparación de la forma correcta, ¿ya? Y lo otro es tomar el batido de recuperación, que es especialmente para deportistas, para hacer ese reabastecimiento y reparación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo importante? Que te lo tomes lo antes posible, ¿ya? Ahora uno podría decir, bueno, pero si me como un plato de pollo con arroz, tengo proteína y carbohidratos, o si me como un pan con jamón también. Claro, pero tienes un buen tiempo de digestión, algunas horas de digestión, para que eso que te comiste se pueda utilizar. En cambio, cuando te tomas estos productos en forma de batido, ¿no es cierto?, este batido de recuperación, demora 15 minutos en estar circulando en tu sangre y distribuirse hacia las células y hacer todo lo que tiene que hacer. Entonces, la utilización es mucho más rápida. Además, cuando existe un ejercicio, normalmente el organismo que es sabio dice, ok, está utilizando mucho las piernas, entonces hay que hacer circular más sangre y que vaya a las piernas para que llegue más oxígeno, nutrientes, todo lo que necesita llegar a esos músculos para que pueda rendir, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú comes, tu organismo necesita sangre en tu sistema digestivo también, para poder hacer el proceso de digestión. Entonces, ahí se produce un retraso en el proceso de digestión porque la sangre está destinada a otros músculos. No sé si me logro explicar. Entonces, cuando te tomas el batido normal con la proteína, si te tomas con 1 cucharada de proteína, vas a tener prácticamente 20 gramos de proteína
en tu batido de recuperación, más alrededor de 9 gramos de carbohidratos, más todas las vitaminas y minerales que tiene el batido, ¿ya? Entonces eso va a ayudar a reparar. Cuando reparas, hay menos dolores musculares al otro día. ¿Por qué? Porque tu fibra muscular se reparó más rápido porque tenía la materia prima. El Reveal Strength de Herbalife 24, que es una bebida para deportistas, tiene unas características bastante interesantes, ¿ok? Lo primero es que tiene 3 tipos de proteínas, son proteínas lácteas, proteína de suero de leche, aislado de suero de leche, caseína, ¿no es cierto? Y la gracia de esas 3 proteínas es que se utilizan a velocidades diferentes. Entonces, una se utiliza durante el proceso de la ventana metabólica para la primera reparación muscular, pero la otra se utilizan dentro del día para continuar reparando. Entonces tu organismo continúa con esas proteínas, ¿no es cierto? Primero como que, digamos, como que pone, ¿cómo se llama? Estuco, ¿no es cierto?, para emparejar por fuera, y después va a reparar más profundamente, ¿no es cierto? Entonces la recuperación es mucho más rápida. Tiene BCAA, que son los aminoácidos cadena ramificada, bueno, la gente que hace deporte va a entender un poco más, y que ayudan a que son específicos para la recuperación muscular, ¿no es cierto? Y la reparación y el crecimiento muscular también. Pero tiene, por ahí escuché que comentaban antes de la clase, tiene carbohidratos también, y tiene 3 tipos de carbohidratos, tiene un buen aporte de carbohidratos. Aporta 23 gramos de proteína y alrededor de 20 gramos de carbohidratos. Y esos 3 tipos de carbohidratos también se utilizan a velocidades diferentes, igual que las proteínas. Entonces, hay uno que se utiliza dentro de la ventana metabólica, dentro de esos 30 primeros minutos, y los otros que se utilizan dentro del día y se utilizan para almacenarse dentro, o sea, como glucógeno dentro de los músculos. Entonces, está diseñado para que vayas recuperando energía durante todo el día y para que vayas reparando durante todo el día. Además tiene magnesio, el magnesio ya hablamos, ¿no es cierto?, que ayuda a disminuir el tema de los calambres, ¿no es cierto?, y ayuda a disminuir el tema del ácido láctico, ¿no es cierto?, que el ácido láctico es lo que te hace doler principalmente también. Y además tiene vitaminas del complejo B, que te apoyan con la energía a nivel celular. Tiene fierro para ayudar a la formación de glóbulos rojos, ¿no es cierto?, y sea mejor la circulación sanguínea y la oxigenación, etc. Entonces, más allá de ser solo proteína para reparar, tiene una combinación de nutrientes, carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales, que permite que la reparación y la recuperación después del ejercicio sea mejor. ¿Ok? Ahora, dice acá, si el ejercicio está destinado a ganar masa muscular, estas personas que quieren ganar, ¿no es cierto?, tener más volumen, después de la media hora, ¿no es cierto?, 1 hora y media después del ejercicio, puedes tomarte otro batido, que puede ser un batido doble, puedes ponerle unas 3 o 4 cucharadas de batido y unas 2 o 3 de proteína, puedes hacerlo en un yogur o con fruta, ¿no es cierto?, que sea un batido bien contundente, ¿no es cierto?, porque eso te va a ayudar a que haya un aumento mayor de masa muscular, ¿ya? Entonces, eso es súper importante. El otro batido de recuperación es para mantener el tono muscular, que no se pierda músculo, ¿no es cierto?, pero si quieres crecimiento, es ideal agregar este segundo batido 90 minutos después, ¿ya? El Herbalife 24 te ayuda mucho con el tono muscular y la definición. Entonces, te vas a dar cuenta, obviamente eliminando la grasita y todo eso, ¿no es cierto?, que tus músculos se van a definir mejor, se van a notar. Entonces eso es súper bueno. Después hay otro proceso que se llama recuperación, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con los procesos de oxidación del cuerpo mientras haces deporte. Constantemente, y vimos en una clase, ¿no es cierto?, el tema de los radicales libres, los antioxidantes y todo eso. Dijimos que los radicales libres se producían por los desechos del metabolismo, ¿no es cierto?, y por los desechos de la respiración y oxigenación. Dijimos que alrededor del 5% del oxígeno que entra al organismo queda circulando dentro del cuerpo como radical libre, y esos radicales libres
se incorporaban a la célula, ¿no es cierto?, y las podían dañar. Entonces, un deportista, obviamente, en su práctica deportiva, respira muchas más veces que una persona normal, en un periodo menor de tiempo, ¿no es cierto?, porque obviamente necesita oxigenarse más. Eso quiere decir que en el organismo de un deportista se generan más radicales libres. Eso quiere decir que esos radicales libres pueden generar más daño a nivel celular, envejecimiento celular prematuro, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y como dice ahí, te puedes fatigar más rápido, bajar tu rendimiento, tener más rigidez muscular, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú consumes antioxidantes, los antioxidantes lo que ayudan es a disminuir el efecto de los radicales libres, ¿ok? Porque el radical libre se llama libre porque está suelto y busca enlazarse con algo, con alguna otra molécula, ¿no es cierto? Y normalmente se mete dentro de la célula y se enlaza dentro de la célula. Entonces el antioxidante lo que hace es enlazar con esto y sacarlo del organismo para que no te afecte. Entonces es súper importante en el común de la gente tomar antioxidantes, pero en los deportistas con mayor razón aún, sobre todo si quieren mejorar el rendimiento y que sus células no se envejezcan antes de tiempo, ¿no es cierto? Hay gente que hace deportes de alto rendimiento, de alta duración, ¿no es cierto?, maratonista o full maratonista, y que no se suplementan y que no toman antioxidantes y que se envejecen mucho más rápido, ¿no es cierto? Se fatiga más rápido, etc. Entonces es súper importante este concepto. Entonces cuando tú tomas antioxidantes y disminuyes los radicales libres, como dice ahí, sientes menos dolor, ¿no es cierto? Sientes menos rigidez, no te fatigas tanto, y lo mejor es que puedes volver a entrenar con más frecuencia y mejorar tu rendimiento, ¿ok? Entonces es súper importante incorporar antioxidantes en todos los procesos, durante el ejercicio, post ejercicio y todo eso. Entonces, dentro de la línea de productos que tiene Herbalife, muchos tienen antioxidantes, ¿no es cierto? El batido tiene vitamina antioxidante, etcétera, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que más podríamos recomendar? El multivitamínico y minerales, ¿no es cierto?, que tiene un gran aporte de vitaminas antioxidantes y minerales antioxidantes. El té de hierbas, que además de ayudar a acelerar el metabolismo de la grasa, uno de sus principales componentes es el té verde, que está considerado uno de los más potentes antioxidantes que existen. El NRG también tiene un aporte rico de té verde. Y el CR7 Drive también tiene algunas vitaminas que son antioxidantes, ¿no es cierto?, que ayudan con este proceso. Entonces, si tú vas agregando estos componentes, ¿no es cierto?, a tu vida diaria y a tu vida deportiva, obviamente que te vas a ir mejorando el rendimiento y todo eso. Entonces, súper importante. Y el sexto punto eran los adicionales o adiciones, ¿no es cierto?, cosas extra que van a ayudar a tu organismo y que son súper importantes y que mucha gente, o sea, muchas veces como que no los tomamos en cuenta porque son un poco, o sea, no tienen tanto que ver con el rendimiento, pero sí con el cuidado, ¿no es cierto?, y el bienestar y la salud de tu organismo. Entonces, una cosa que es importante, y lo hablamos el día que hablamos del calcio, es que el calcio no solamente sirve para formar y mantener los huesitos y los dientes, sino que realiza varias funciones dentro del organismo. Una de las funciones que tiene el calcio dentro del organismo es que cada vez que se produce una contracción muscular, el organismo necesita utilizar calcio. Cada vez que late el corazón, que hay contracción muscular, el organismo utiliza calcio. Cada vez que mueves un brazo, mueves una pierna, caminas, corres o lo que sea, ¿no es cierto?, hay utilización de calcio. Entonces, obviamente, que un deportista que entrena, sobre todo los que entrenan bien seguido, ¿no es cierto?, la utilización de calcio es mayor, y cuando tu organismo, o sea, cuando tú no le das en la ingesta de alimentos la suficiente cantidad de calcio a tu organismo, el organismo lo empieza a sacar de los huesitos.
¿Ya? ¿Por qué? Porque los necesita para esas funciones que son más importantes. Entonces, súper importante suplementar con calcio, sobre todo cuando haces harto deporte, ¿no es cierto? Para llegar a los niveles de calcio que necesitas tener circulando en la sangre para que se produzca todo este proceso cada vez que contrae un músculo. Entonces, es súper importante suplementar con calcio. Herbalife tiene un producto que se llama ExtraCal, ¿no es cierto?, que ayuda con eso. 2 tabletas de esa aportan el 75% del calcio que necesita una persona en el día a día, ¿no es cierto? Entonces, obviamente una persona que hace deporte, sobre todo en los días que hace deporte, debería tomar un poquito más que eso. Yo, por ejemplo, lo que hago cuando corro, sobre todo sobre 10 kilómetros, me tomo, en vez de 2 en el día, me tomo 4 y hasta 6 en el día, dependiendo de la distancia que vaya a correr, porque sé que necesito más. Así cuido mis huesos, ¿no es cierto? Y mis músculos funcionan de la forma correcta. Y el calcio de Herbalife, que se llama ExtraCal, tiene calcio, pero además tiene magnesio y tiene vitamina D3, que son súper importantes para que pueda pegarse ese calcio en los huesitos también, ¿ya? Y lo otro importante, sobre todo para la gente que hace deporte, ¿no es cierto? Y la gente que ya hemos avanzado un poquito en edad, ¿no es cierto? Ya pasamos los 30 hace un rato, proteger nuestras articulaciones, ¿no es cierto? Entonces, una persona normal usa las articulaciones de forma normal para caminar, subir escala, etc. Pero alguien que hace deporte, obviamente que el movimiento articular es mucho mayor y hay que cuidarla y lubricarla, ¿no es cierto? Entonces es súper importante para eso consumir aceites esenciales, pero de forma equilibrada, ¿no es cierto? Entonces, hablamos en la clase de las grasas de esto, también de los aceites esenciales, y es súper importante incorporar omega 3, porque ya en la comida normal hay harto omega 6, que es uno de los aceites esenciales, pero hay muy poco omega 3, sobre todo de buena calidad, que es el que necesita nuestro organismo, y que viene principalmente de peces de aguas profundas, porque la gente en general no come mucho pescado, ¿no es cierto? Entonces, el Herbalife Line es muy rico en ácido graso omega 3, y el omega 3 lo que hace es producir un equilibrio con los omega 6, de tal forma de desinflamar la articulación. Es como una lubricación y un antiinflamatorio. Obviamente los productos de Herbalife no son medicamentos ni sanan nada, pero por los componentes nutricionales que tienen te ayudan con esto, ¿no es cierto? Entonces, es súper importante incorporar cuando haces deporte el omega 3, sobre todo, ¿no es cierto?, para proteger tus rodillas, tobillos, etcétera, etcétera, ¿ya? De hecho, yo uso en el día a día el omega 3, ¿no es cierto?, el Herbalife Line, pero cuando salgo a correr me tomo, en vez de 1 a 3 veces al día, me tomo 3 veces al día para aumentar, ¿no es cierto?, mi protección de las articulaciones. Y el Herbalife Line es protector del sistema cardiovascular también, ¿no es cierto? Entonces te ayuda a mantener tus venitas y tus arterias limpiecitas, ¿ok? Y como adicional, bueno, en general para todo el mundo, es mantener el sistema digestivo sano, saludable, ¿no es cierto? De tal forma que se puedan absorber de mejor forma los nutrientes que ¿cómo es que se llama? Que estás consumiendo, ¿no es cierto? Porque intestino sucio, ¿no es cierto? Vejiga intestinal es sucia y tapada, disminuyen la absorción de nutrientes. Entonces, para eso podrías incorporar la fibra activa y el herbal-aloe, ¿no es cierto?, en tu día a día para mantener tu bienestar digestivo y se puedan absorber de mejor forma los nutrientes. Estos son tips adicionales que puedes o no hacer, pero que son muy recomendables, ¿no es cierto?, sobre todo si estás haciendo harto deporte y si te quieres nutrir correctamente. Bien, entonces es muy importante seguir las recomendaciones durante el periodo de ejercicio, pero más importantes son las decisiones de alimentación durante las 24 horas del día para poder rendir al máximo. ¿Ok? Tú puedes hacer todas esas recomendaciones que di durante el ejercicio, pero si durante el resto del día comes pizza, pan completo, no comes las proteínas adecuadas, ni las vitaminas, ni nada de eso, obviamente que tu rendimiento no va a ser el mismo, ¿no es cierto? Y como dice ahí,
100%, 20% ejercicio, 80% nutrición y 100% actitud correcta permanentemente. Bien, eso es la clase de hoy. La próxima clase vamos a hablar de un corazón saludable, cómo mantenerte el sistema cardiovascular saludable para el resto de tu vida. Muchas gracias. Como siempre han sido un público extraordinario.